La casa de antigüedades. Capítulo 23. Mientras el señor Richard Swiveller se dirigía a casa desde el páramo, tal era el nombre, harto apropiado, dado a la guarida favorita de Kilp y su entorno, haciendo heces y tropezando cada 4 pasos, deteniéndose a mirar a su alrededor, avanzando otro poco y parándose de nuevo con la cabeza bamboleante, haciendo todo esto de manera espasmódica, sin ser consciente de sus movimientos. Mientras el señor Richard Swiveller se dirigía a casa de esta manera, considerada por hombres de mente perversa el equivalente a una intoxicación y en absoluto a un estado de profunda sabiduría y reflexión, como consideraba que se encontraba el sujeto en cuestión, se le ocurrió que tal vez había depositado su confianza de manera un tanto precipitada y que el enano no era la persona más indicada para confiarle un secreto tan delicado e importante. Y, llevado por estos penosos pensamientos a un estado que los susodichos malpensados denominarían de ebriedad o de sensiblería, el señor Swiveller tiró el sombrero al suelo y empezó a gemir y a decir en voz alta que era un huérfano infeliz y que, de no haber sido tal, las cosas nunca habrían llegado a aquel punto. Fui abandonado por mis padres cuando era muy pequeño. Gemía el señor Swiveller, lamentando su triste suerte. Arrojado al vasto mundo en mi más tierna infancia y ahora a la merced de un enano embaucador, ¿quién podría extrañarse de mi debilidad? He aquí un huérfano miserable. He aquí, repitió elevando la voz al máximo, pero con una mirada somnolienta, un huérfano miserable. Pues, entonces, dijo alguien cerca de él, permítame ser su padre. El señor Swiveller, que se tambaleaba para mantener el equilibrio y veía a través de una espesa neblina, percibió 2 ojos que parpadeaban vagamente y después descubrió que se hallaban próximos a una nariz y una boca. Bajó la mirada hasta ese punto en que, cuando hablamos de un ser humano, solemos encontrar unas piernas, y observó que la cara tenía un cuerpo a ella pegado. Al mirar más detenidamente, comprobó que la persona en cuestión no era otro que el señor Kilp, que lo había acompañado, pero a quien creía haber dejado unos 2 kilómetros detrás. «Ha engañado usted a un huérfano, señor», profirió el señor Swiveller con tono jeremíaco. Yo soy un segundo padre para usted», proclamó Kilp. «Usted mi padre, señor», objetó Dick. «Mire, señor, como no necesito a nadie, le pido que me deje solo», y al instante. «¿Qué tipo más curioso es usted?», expresó Kilp. «Váyase, señor», reiteró Dick, apoyado en un poste y agitando la mano. «Váyase, embaucador, váyase. Algún día, tal vez despierte usted de su placentero sueño para conocer el dolor de los huérfanos desamparados. ¿Quiere hacer el favor de irse, señor?». Como el enano no parecía dispuesto a obedecerle, el señor Swiveller se le acercó con intención de infligirle el condigno castigo. Pero, olvidando su propósito, o cambiando de opinión, le cogió una mano y le juró amistad eterna, declarando con agradable franqueza que a partir de ese momento serían hermanos en todo menos en el parecido. Entonces le volvió a contar su secreto, aludiendo con especial patetismo a la señorita Wackles, la cual, dio a entender al señor Kilp, era la causa de la ligera incoherencia que tal vez había apreciado en sus palabras, atribuible solo a la fuerza de su afecto y no al vino rosado ni a ningún licor fermentado. Y así fueron caminando cogidos del brazo, como 2 buenos amigos. «Yo soy más avispado que una avispa», le dijo Kilp al despedirse, «y más astuto que una zorra. Tráigame a Trent. Dígale que yo soy su amigo, aunque me temo que él desconfía un poco de mí, no sé por qué, no lo he merecido, y les aseguro a los 2 que habrán hecho fortuna, en perspectiva». «Eso es lo malo», replicó Dick. «Estas fortunas en perspectiva parecen muy a largo plazo. Parecen más pequeñas de lo que realmente son, por ese motivo», precisó Kilp apretándole el brazo. «No tendrán ustedes una idea cabal del valor de la presa hasta tenerla entre las manos. Repare bien en esto». «¿Eso cree?», preguntó Dick. «Eso creo, y estoy seguro de lo que digo», porfió el enano. «Traiga a Trent a mi casa».
dígale que soy amigo suyo y de usted. ¿Por qué no voy a hacerlo? No hay motivo para que no vaya a hacerlo, en efecto, concedió Dick, y tal vez existan muchos para que usted lo sea. Al menos, no debería haber nada extraño en que usted quisiera ser mi amigo si fuera usted un espíritu selecto. Pero usted sabe que no es un espíritu selecto. Que yo no soy un espíritu selecto, protestó Kilp. Ni por asomo, señor, contestó Dick. Un hombre de su aspecto no podría serlo. Si algún espíritu hay en usted, señor, es un espíritu maligno. Los espíritus selectos, apuntilló, sonriendo para sus adentros, son gente completamente diferente, se lo puedo asegurar, señor. Kilp reaccionó a la franqueza de su amigo con una expresión a la vez de astucia y disgusto. Apretándole la mano al mismo tiempo, le dijo que era un personaje bastante curioso, pero que podía contar con su más sincera estima. Y con eso se despidieron, el señor Swiveller a su casa para dormir y recuperarse de la borrachera, y Kilp para meditar sobre el descubrimiento que acababa de hacer y recrearse en las perspectivas de disfrute y represalias que se abrían ante él. A la mañana siguiente, el señor Swiveller, con la cabeza dándole vueltas por los efluvios etílicos de la famosa Eschedam, se dirigió, no sin cierta renuencia y aprensión, a la casa de su amigo Trent, una buhardilla situada en una vieja posada que parecía habitada por fantasmas, a contarle minuciosamente todo lo acontecido el día anterior entre Kilp y él. El amigo reaccionó con gran sorpresa y se preguntó por los probables motivos de Kilp, lamentando la sandez de Swiveller de haberse fiado de él. No me defiendo, Fred, reconoció Richard con tono compungido, pero ese individuo es tan artero que me hizo creer que no había ningún daño en contarle todo, y al final me lo sonsacó. Si lo hubieras visto beber y fumar como yo lo he visto, no habrías podido ocultarle nada. Es una salamandra, te lo aseguro. Sí, eso es lo que es. Sin preguntar si las salamandras eran necesariamente dignas de confianza, o si un hombre a prueba de fuego debía ser digno de confianza, Frederick Trent se sentó en una silla y, con la cabeza apoyada en las manos, intentó dilucidar los motivos que habían inducido a Kilp a ganarse la confianza de Richard Swiveller, pues el hecho de que Kilp buscara la compañía de Swiveller y se lo llevara a un lugar apartado mostraba a las claras que no había sido el primero quien había descubierto el secreto, sino el segundo quien se lo había revelado espontáneamente. El enano había visto a Swiveller 2 veces en el transcurso de sus pesquisas sobre los fugitivos. Y, como este no había mostrado antes ninguna preocupación por ellos, eso bastaba para despertar la sospecha en el pecho de un individuo tan celoso y desconfiado por naturaleza, aparte de la curiosidad derivada de la manera incauta que tenía Dick de portarse. Pero, conociendo el plan tramado por ellos, ¿por qué debía el enano ofrecerse a secundarlo? Esta era una pregunta de difícil solución. Pero, como los truanes generalmente se engañan a sí mismos, imputando a los demás sus propios designios, a Fred le vino la idea de que alguna desavenencia entre Kilp y el anciano, surgida de sus secretas transacciones y relacionada tal vez con su repentina desaparición, había vuelto al primero deseoso de vengarse del segundo, tendiendo una trampa al único objeto de su amor y solicitud. ¿Cómo? Relacionándolo con alguien por quien él sabía que sentía temor y odio. Como él mismo, Fred, sin tener en cuenta en absoluto los intereses de su hermana, estaba empeñado en conseguir este objetivo, solo subordinado a sus esperanzas de ganar dinero, le pareció este el más probable motivo de la actuación de Kilp. Una vez asignado al enano un interés personal en ayudarlos, un interés que les serviría para conseguir sus objetivos, resultaba fácil creerlo sincero y cordial. Y como no podría caber duda de que les sería sumamente útil, decidió aceptar la invitación e ir a su casa aquella misma noche, y si lo que decía y hacía confirmaba su suposición, le dejarían compartir las fatigas de la empresa, pero no las ganancias.
Después de dar vueltas y vueltas al asunto hasta llegar a dicha conclusión, comunicó al señor Swiveller parte de sus cavilaciones. Este se habría contentado con mucho menos, y, tras dejar que se recuperara de la juerga salamandresca de la noche anterior, lo acompañó al atardecer a la casa del señor Kilp. Este se mostró sumamente contento cuando los vio llegar, o al menos eso dijo. Y se mostró incluso muy educado con la señora Kilp y la señora Ginewin, si bien fue particularmente intensa la mirada que dirigió a la primera para ver cómo reaccionaba ante la presencia del joven Trent. La señora Kilp, al igual que su madre, no sintió ninguna emoción, ni dolorosa ni agradable, al verlo, pero como la mirada de su marido la intimidaba y turbaba, no sabía qué hacer ni qué se esperaba de ella. El señor Kilp atribuía su turbación a lo que él tenía en mente y, al tiempo que celebraba su perspicacia, se sentía corroído por los celos. Nada de esto se traslució. Al contrario, el señor Kilp fue un ejemplo de mansedumbre y suavidad, y presidió el escanciado del ron con extraordinaria cordialidad. Bueno, empezó Kilp. Debe de hacer casi 2 años que nos conocemos, ¿no? Casi 3, creo, aventuró Trent. Casi 3 ya. Se asombró Kilp. Qué deprisa pasa el tiempo. ¿Le parece a usted tanto tiempo, señora Kilp? Sí, creo que hace justo 3 años, Kilp, fue la desafortunada respuesta. Ah, qué precisión, señora. Pensó Kilp. Debe de haber sentido usted mucha nostalgia, ¿no? Qué precisión, señora. Parece que fue ayer cuando partió usted para Demerara en el Meriane, dijo Kilp, ayer mismo. Bueno, a mí me gusta que la gente haga locuras de vez en cuando. Yo también las hacía antes. El señor Kilp acompañó estas palabras con un guiño tan espantoso, indicando viejas escapadas y francachelas, que la señora Ginewin se indignó y no pudo por menos de observar en voz baja que podría haber aplazado sus confesiones hasta la ausencia de su esposa. Acto de atrevimiento e insubordinación que castigó debidamente el señor Kilp, dirigiéndole una mirada intimidante y bebiendo a su salud ceremoniosamente. Yo sabía que volvería usted pronto, Fred. Siempre lo pensé, aseguró Kilp dejando el vaso. Y cuando el Meriane volvió con usted a bordo, en vez de con una carta de usted arrepentido y feliz por su nuevo empleo, cómo me divertí, cómo me divertí. Ja, ja, ja. El joven sonrió, pero no porque el asunto fuera de su especial agrado. Y por esa razón Kilp siguió abundando en él. Yo siempre diré, reanudó, que cuando un pariente rico tiene a 2 jóvenes, hermanas o hermanos, o un hermano y una hermana, a su cargo y se aficiona a uno, con perjuicio del otro, obra mal. El joven hizo un movimiento de impaciencia, pero Kilp prosiguió con la misma calma que si estuviera debatiendo una cuestión abstracta que no interesara a nadie. Es cierto, prosiguió Kilp, que su abuelo lo acusó repetidas veces de falta de consideración, de ingratitud, disipación, extravagancia y demás. Pero yo le decía, esos son defectillos corrientes. Pero es un granuja, replicaba él. Concediendo eso, decía yo, para que prestara atención a mi razonamiento, por supuesto muchísimos jóvenes nobles y caballeros son también unos granujas. Pero no lo convencí. Me asombra lo que dice, señor Kilp, señaló el joven sarcásticamente. Pues eso es lo que yo le decía entonces, insistió Kilp, pero él se mantenía en sus 13. En cierto modo era mi amigo, pero era demasiado obstinado y cabezón. La pequeña Nell es una chica encantadora, pero usted es su hermano, Frederick. Usted es su hermano, después de todo. Corno, usted dijo la última vez que lo vio, eso él no lo puede cambiar. Lo cambiaría si pudiera. Que Dios lo confunda por eso y por otras amabilidades parecidas, profirió el joven impacientemente. Pero este tema no viene a cuento ahora, así que hablemos de otra cosa. De acuerdo, convino Kilp. ¿Pero por qué he aludido a ello? Solo para mostrarle, Frederick, que yo he sido siempre su amigo. Usted no sabía quién era su amigo y quién su enemigo. ¿Lo sabe ya?
Usted creía que yo estaba en su contra y por eso ha habido frialdad entre nosotros, pero esta se debía exclusivamente a usted. Démonos la mano otra vez, Fred. Con la cabeza hundida entre los hombros, y una fea risita insinuándosele en la cara, el enano se levantó y alargó su corto brazo sobre la mesa. Tras un momento de vacilación, el joven alargó el brazo. Kilp le apretó los dedos con tal fuerza que por un momento le cortó la circulación, y llevándose la otra mano a los labios y frunciendo las cejas en dirección a Richard, que no sospechaba nada, soltó la mano de Fred y se sentó. Esta acción no pasó desapercibida para Fred, quien, sabiendo que Richard Swiveller era un mero instrumento en sus manos y de sus planes no sabía más que lo que él le había comunicado, comprendió que el enano estaba al corriente de su posición y del carácter de su amigo. Era algo que había que valorar, aunque proviniera de un bribón. Este silencioso homenaje a sus superiores capacidades, así como el poder que el enano le había atribuido desde el primer momento, inclinó la balanza hacia aquel feo personaje y lo decidió a aprovecharse de su ayuda. Juzgando ahora oportuno el señor Kilp cambiar de tema para que Richard Swiveller, conocida su inconsciencia, no revelara algo que no les conviniera saber a las mujeres, propuso una partida de cartas de 4. La suerte quiso que la señora Kilp se emparejara con Frederick Trent, y Dick con Kilp. La señora Hinwin, que era muy aficionada a las cartas, quedó excluida por su yerno de la partida. Su única tarea consistiría en rellenar los vasos de ron. Y el señor Kilp la mantuvo constantemente vigilada para que no encontrara modo de probarlo, castigando así a la desgraciada señora, tan aficionada a la botella como a las cartas, por partida doble y de una manera sumamente ingeniosa. Pero el señor Kilp no solo controlaba a la señora Hinwin, ya que otros asuntos exigían su constante vigilancia. Entre sus hábitos excéntricos tenía el de hacer trampas a las cartas, lo que le obligaba no solo a seguir atentamente el juego y contar los puntos con exactitud, sino también, mediante guiños y patadas debajo de la mesa, a mantener al tanto de sus jugadas a Richard Swiveller, quien, ante la rapidez con la que se repartían las cartas y circulaban las fichas por el tablero, no dejaba de expresar sorpresa e incredulidad. Como la señora Kilp era la compañera del joven Trent, por cada mirada y palabra que se cruzaban y cada carta que jugaban, el enano mantenía los ojos y los oídos en estado de máxima alerta. Y no solo se ocupaba de lo que sucedía encima de la mesa, sino también de las señales que podían intercambiarse por debajo, y para detectarlas tendía todo tipo de trampas. Por ejemplo, pisaba un pie a su esposa para ver si gritaba o permanecía silenciosa, en cuyo caso quedaba claro que Trent le había pisado antes el pie. Y, para colmo de preocupaciones, no le quitaba ojo a la vieja señora. Cuando ésta acercaba subrepticiamente una cucharilla a un vaso próximo, lo que hacía a menudo, para probar su contenido, Kilp le daba un manotazo en el momento mismo en que iba a disfrutar de su triunfo y le imploraba con burla que velara por su preciosa salud. Kilp no bajó nunca la guardia ni flaqueó en el transcurso de la velada en el desempeño de sus tareas de vigilancia. Al final, después de muchas partidas y de dar buena cuenta de la botella de ron, el señor Kilp aconsejó a su señora que se retirara a descansar. Esta obedeció mansamente, seguida de su indignada madre. Poco después cayó dormido el señor Swiveller, y el enano aprovechó para mantener en voz baja una charla con el invitado que quedaba. Mejor no decir más que lo indispensable a nuestro digno amigo, susurró Kilp, haciendo una mueca en dirección al dormido Dick. Es un asunto entre nosotros dos, ¿no, Fred? Se casará con el tiempo con la sonrosada Nell. Parece que usted tiene también algún interés en el asunto, respondió el otro. Por supuesto que lo tengo, querido Fred, afirmó Kilp, sonriendo ante las descaminadas sospechas de su nuevo amigo. Tal vez sea venganza, tal vez mero capricho. Pero tengo medios, Fred, tanto para secundar el proyecto como para oponerme. ¿Cómo debo actuar? Hay dos platillos en la balanza, y tengo que inclinarme por uno. Inclínese por el mío, entonces, propuso Trent.
Hecho está, Fred, respondió Kilp, extendiendo su mano cerrada y abriéndola como si hubiera soltado algún peso. La balanza se inclina ahora de su lado. No lo olvide. ¿A dónde han ido?, preguntó Trent. Kilp sacudió la cabeza y dijo que ese punto lo desconocía, pero que podría conocerse fácilmente. Una vez conocido, empezarían las gestiones preliminares. Él visitaría al anciano, aunque también podría hacerlo Richard Swiveller, y afectando una profunda preocupación por él, y pidiéndole que se estableciera en alguna buena casa, induciría a la niña a que mirara a Dick con gratitud y favor. Gracias a esta buena impresión, sería fácil ganarla en un par de años. Pues ella suponía que el anciano era pobre, y ya se sabe que la celosa política de este, como la de muchos avaros, es fingir y decir a todos que es pobre. Ha fingido a menudo ante mí, convino Trent. Ah. Y ante mí también, repuso el enano. Cosa en verdad extraordinaria, pues yo sé lo rico que es realmente. Supongo que debes saberlo, dijo Trent. Supone bien, en efecto, convino el enano. Y en esto, al menos, decía la verdad. Tras unas cuantas palabras más susurradas, volvieron a la mesa. El joven despertó a Richard Swiveller y le informó de que era hora de irse. Dick recibió esta noticia con agrado, pues se levantó al punto. Tras intercambiar unas palabras con Kilp para reafirmar su confianza en el resultado del proyecto, le desearon buenas noches y él hizo lo propio con una sonrisita. Kilp reptó hasta la ventana en el momento en que ellos salían a la calle y arrimó el oído. Trent estaba haciendo una apología de su esposa, y los dos se preguntaron por qué clase de encantamiento podía ésta haberse dejado seducir por semejante feto. Con una sonrisa mayor aún, el enano vio cómo sus sombras se alejaban y, en medio de la oscuridad, se deslizó sigilosamente hasta su cama. Al urdir su plan, ni Trent ni Kilp habían dedicado un solo pensamiento a la felicidad o desdicha de la pobre e inocente Nell. Habría sido extraño que el descerebrado libertino, que era el instrumento de los dos, se hubiera inquietado por consideraciones de esa índole. Pues la alta opinión que tenía de sus méritos y valía personales hacía el proyecto más que justificable. Y, al haber sido visitado por un huésped tan insólito como la reflexión, siendo un bruto que solo buscaba la gratificación de sus apetitos, tranquilizaba su conciencia pensando que no pretendía golpear ni matar a su esposa, pues, después de todo lo dicho y hecho, no habría sido sino un marido del montón, perfectamente soportable.